Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem y Besha'a Tová, vamos a comenzar un nuevo tratado, el tratado de Kiddushin. El tratado de Kiddushin habla principalmente, lo que conoce como Kiddushin es la unión matrimonial. Es decir, después de hablar del Kiddushin, hay quien coloca la Masejet Kiddushin antes de Gittin y hay quien la coloca después en el Seder, como lo estamos estudiando nosotros. Es una Masejet que tiene 81 dapim, 81 hojas, y está dividida en 4 capítulos, y a pesar de que podríamos decir, wow, son muchas hojas por capítulo, ¿no? Hemos visto hasta ahora muchas Masechtot que tienen capítulos de pocas hojas. En realidad es tan extensa, los capítulos son tan largos porque en realidad hablan de muchísimos temas. No solamente hablan de Kiddushin, habla de las leyes sobre los siervos, habla del honor a los padres, habla de otros muchos temas. Este primer capítulo que se extiende por 39 dapim. Y no solamente eso, sino que la página 39 de esta Masejet que estamos comenzando hoy será justamente la mitad del ciclo de estudio del Daf Yomi. Habremos hecho la mitad del camino y nos quedará otra mitad por completar. Vamos a comenzar entonces sin más dilación la primera Mishnah del capítulo que dice Haisha Niknet Beshalosh Terahim. La mujer es adquirida, en realidad no se habla de adquirir, vamos a ver por qué utiliza ese lenguaje de Niknet, de ser adquirida, en realidad es consagrada, porque es Kiddushin, ¿verdad? De 3 maneras. Con Vekonetasma, Bishte de la Jim. Y se puede adquirir a sí misma de 2 maneras. Niknet, para ser adquirida por el marido, Bekesef, Beshtaru, Bebia, con dinero, con un documento o con una relación. Bekesef, ¿qué quiere decir con dinero? Bueno, ahí hay una discusión, Bechamay y Betilel. Bechamay, Ombri, Bedinar, Ubeshabedinar. ¿Y cuál es la cantidad mínima que hay que darle a la mujer para poder consagrarla? O un dinar, o algo que valga un dinar. Betilel ombrim, beperutá o beshabe perutá. Betilel dice con una perutá o con algo que valga una perutá. La perutá es un valor muy pequeñito. Es un valor de una moneda, de una pequeña moneda de cobre. ¿De cama y perutá? Pregunta la Mishnah. ¿Y cuánto es una perutá? Dice, Ajat mishmoná beisara italki. Es un octavo del Isar italki, es decir, de Italia. ¿Sí? Quiere decir que en un Isar italki había 8 perutos. Ahora, dijimos con Aetasma, Beget, Ubemitatabal. ¿Cómo esa mujer se adquiere a sí misma? Es decir, se libera de ese vínculo con el marido. De 2 maneras dijimos. O con el Get, que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí? O con la muerte del esposo. Ahora, esto era con respecto a una mujer que es una mujer soltera. Ahora dice, Yebamá, Niknet, Bebia. La Yebamá, que hemos estudiado, mensaje Yebamot. ¿Qué es una Yebamá? Es una mujer que su marido murió y no tuvieron hijos. El hermano tenía la mitzvah de hacer yibum. Esta mitzvah, que es esta mujer que está esperando el yibum, que se llama Yebamá, ¿cómo fija esa unión con el Yabam? A través de una vía, de una relación íntima. Ay, ¿cómo se libera de esa relación, de ese casamiento? Ella no se quiere que le hagan yibum, o el marido no quiere hacer la yibum, el hermano, el cuñado. Me conectas más, ve jalitza o mitad Es decir, que puede liberarse de ese vínculo o con la jalitza o con la muerte del Yabá. Muy bien. Entonces, ahora lo primero que va a preguntar la Gemara es un tema lingüístico. Dice así: la mujer, Aisha Niknit, pregunta la Gemara: Maishana Haja de Tane Aisha Niknit, o Maishana Hatam de Tane Aish Mekadesh. Es decir, ¿por qué el primer capítulo comienza diciendo la mujer es adquirida? Y más adelante, en la página, creo que es 41, puede ser, más adelante, la Mishnah pregunta nuevamente y dice, el hombre consagra. Bien, el hombre consagra a la mujer. Sí, en la página 41, es decir, en el segundo capítulo ya. ¿Por, ¿Por qué nuestra Mishnah no utiliza también el término consagrar? Aisha mekadeshet, mekudeshet.
La respuesta cuál es? Mishum de kabae le mitne kesef. ¿Por qué? Porque aquí uno de los medios por los cuales va a hacer Kiddushin, ¿cuál es? Dijimos, el dinero. Y entonces, puesto que se va a utilizar la palabra dinero, Bekesef Menalan, ¿de dónde se aprende que una mujer puede ser adquirida, consagrada, hemos dicho, por medio del dinero? Gemar, Kijá, Kijá, Misedefron, se aprende de una que es de la Shabbat, de una correlación entre la palabra Kijá, tomar, y Kijá, tomar, del campo de Efron. ¿Qué es el campo de Efron? Cuando Abraham fue a buscar un lugar para enterrar a Sara, su esposa, fue a donde estaban los hijos de Het y encontró el campo de donde está Meharata Machpela, la cueva de Machpela, que pertenecía a un señor llamado Efrón Agiti. Pues ahí, en el intercambio comercial que Abraham hizo con Efrón, ¿qué le dijo? Dijo que Tibaja está escrito ahí con respecto a la mujer, ki yikach ishisha. Cuando tome es tomar, ikach, un hombre a una mujer. Uchtibatami está escrito ahí en el otro lado con respecto al campo. Dice, Natati, que se fasade, yo te di el dinero del campo, kaj mimeni, tómalo de mí. Entonces, de aquí aprendemos que quijá, el hecho de tomar algo, también se puede hacer por medio de dinero. Y como queremos enseñar que se puede consagrar a la mujer por medio de dinero, entonces utilizan el concepto de niknet. De quijá, ikre kinyan, tichtib, asade asher kanabra. Es decir, el hecho de quijá, de tomar algo, implica un kinyan, una adquisición. ¿Por qué? Porque está escrito ese campo que adquirió Abraham, Asher Caná Abraham. Bien. Ahora, Sadot, y también está escrito en otro versículo, que está en Yirmiyahu, dice, Sadot Bakese Viknu. Los campos se compran, se adquieren por dinero. Inami. Entonces, Sadot Bakese Viknu. Inami. Y también los campos se adquieren por dinero. El otro versículo. Muy bien. Tane y Shaniknit, por lo tanto, como conclusión, ¿cuál es? Que por esto que vamos a hablar también de aprender que esta mujer es una de las formas de adquirirla o de consagrarla es por dinero, se utiliza un lenguaje, vamos a decir, entre comillas, comercial, para entender que el dinero es una forma de hacer kiddushin a la mujer. Muy bien. Benitne hata maishkone. Ok, ya hemos entendido. Ahora, ¿por qué no enseña entonces en el segundo capítulo, cuando habla del hombre, que diga, el hombre adquiere, cone, igual que aquí niknit, es adquirida, que diga ahí el hombre adquiere? Dice, meaikara, tan el lishna de oraita, velebasov, tan el lishna de tabana. Es decir, al principio, es decir, aquí en este capítulo, la Mishnah enseñó su ley empleando la terminología de la Torah, que dijimos que ikach ish isha, habla de una adquisición. Y posteriormente, en el segundo capítulo, se enseñó usando la terminología de los Jajamim, es decir, Mekadesh, Umay Lishna de Rabanan. Entonces la Gemara amplía esto y dice, ¿y cuál es el significado de esta terminología de los sabios? De asar la akola alma kegdesh. ¿Por qué los sabios utilizaron este término de Mekadesh, de consagrar de esta manera, y no utilizaron el término de adquirir? Porque cuando el hombre le hace kiddushin a su esposa, prohíbe a la esposa, a todo el resto de los hombres del mundo, como una persona que viene y dice, estos bienes pertenecen al Ekdesh. Al Ekdesh quiere decir al Bet HaMikdash y nadie puede sacar provecho de ellos. Muy bien. Benitne jaja aishkone. Entonces, ¿por qué aquí no? Y que aquí en la Mishnah diga el hombre adquiere, bien, a la mujer y no la mujer es adquirida. O sea, aquí como dice, Aisha Niknit, la mujer es adquirida. ¿Por qué no dice el hombre adquiere a la mujer? Dice Mishum, de Kabae lemitne sefa, vekonaitasma bedide. ¿Por qué? Porque el final de esta Mishnah también nos va a hablar de las formas en las que la mujer se adquiere a sí misma, se libera de esa unión. Entonces, dice Tanenami resha bedide. Entonces también el final, el principio de la Mishnah va a hablar desde el punto de vista de ella. Bien, refiriéndose a ella. Benitne haish con un makne, entonces ¿por qué la Mishnah nos enseñó el hombre adquiere y hace que ella se adquiera?
Mishum de Ika mitat habal de lab ihu kam makne. ¿Por qué? Porque uno de los casos para que la mujer se libere es la muerte del marido, en la que él no es quien hace que ella se adquiera a sí misma. Min shamaya hu de maknele, sino que es desde el cielo que hacen que ella se adquiera a sí misma. ¿Quién decide que muera el hombre? Hashem. Otra respuesta. De iba de tema, si quieres que te diga otra respuesta, di así. Y tanakone haba amena afilu beal korja. Si yo hubiese enseñado a Ishkone que el hombre adquiere, habríamos pensado que incluso contra la voluntad de ella. Tanaha y Shaniknit, por eso es que se enseña, la mujer es adquirida. Meda'ata in, Shelomida'atalo, que solamente si es por su voluntad, sí, y si no es por la voluntad de ella, no. Continúa entonces la Gemara y analiza otra de las expresiones de nuestra Mishnah. Dice, la mujer es adquirida de tres maneras. Como dijo, Beshalosh derahim. Dice, Umay ira de tan shalosh litne shlosha. Es decir, en hebreo, en cualquier idioma europeo, vamos a decir así, o latino, los números no son ni masculinos ni femeninos, son neutros. Bien, en hebreo los números son o masculinos o femeninos, en función de a qué se refiera. Entonces dice, ¿por qué enseñó? La Mishnah dijo shalosh, empleando el género femenino. Que digo shelosha, en masculino, como lo dice la Torá. Dice, Umay aire de tane shalosh litne shelosha, mishum de kabae lemitne derech, vederech reshon kebai. Entonces responde la Gemara y dice, no, utiliza el lenguaje femenino, porque dice de tres caminos. Y en hebreo, derech es un lenguaje femenino. Entonces se refiere a caminos que son femeninos, entonces dice tres caminos en femenino. Dichtiv, ¿y cómo sabemos que el camino es femenino? Dichtiv, Odata, la Hemeta derech y el Ejubá. Está escrito en, ¿dónde está escrito esto? En Shemot. Y les harás conocer el camino, el derech, que han de transitar. Y esto está escrito a Sheyelehu Baja, en ella. Vela ha de Tania. Entonces, vemos que el camino aquí lo menciona como femenino. Dice, entonces, si derech es femenino, entonces aquello que enseñó una Mishnah, que está en tratados de Zavim, que dice, Beshiva de la Botkim et Zav, de 7 maneras se verifica al Zav, es decir, la persona que tiene la enfermedad de Zav, para determinar qué poluciones lo impurifican de Ziva. Entonces, como dijo, Beshiva, Shiva es masculino, y de Rahim es masculino. Nitne Sheva, debería haber enseñado Sheva en femenino. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mishum de Kaba el Nitne Derech ve Ashkehan Derech de Ikre Lashon Zahar. La Mishnah se expresó así porque seguidamente tuvo que mencionar la palabra derech, es decir, un modo. Aquí no es un camino, es un modo. Y encontramos que derech es un término masculino. Yachtiv, bederech echad yetzeur eleja, ubeshivat derachim yanusu lefaneja. Dice la Torá, por un camino, echad está masculino, saldrán hacia ti tus enemigos, y por 7 caminos huirán de ti, donde echad y shiva aparecen en masculino. La Gemara vuelve a afirmar, Yahi, Kashu Kerae, Hadade, Bekashanami, Magnitin Hadade. Entonces es así, los versículos se contradicen y también las Mishnayot se contradicen, como dice finalmente la Gemara. Krae Hadade lo Kashia, los versículos en realidad no son contradictorios. Ajá, de Betorakae, ¿por qué? Porque cuando dice, les enseñarás la senda, el camino, donde la palabra derech, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la Torá. La Torá sí es femenina. De Torá y Kaleshone que va. La Torá sí es un término en femenino. Yachtiv, como dice también el versículo, Torah Hashem temimá, Meshivat nafesh. La Torá de Hashem es íntegra y reconforta el alma. Femenino. La tabla Belashone que va. Por eso ahí cuando habló del derech, que se refiere a la Torá, entonces lo habló en femenino. Atam, de Milhamakae, pero aquí
Cuando dice que saldrán hacia ti tus enemigos, etcétera, ¿se refiere a qué? Se refiere a la guerra. Darko shel ish la'asot milchama. Ve'en darka shel isha la'asot milchama. La naturaleza, el camino del hombre es ir a la guerra. Y no es la naturaleza de la mujer de ir a la guerra. Entonces, por eso es tan masculino, no es tan femenino. La tabla Belashon Zahar. Muy bien. Que entendemos que dependiendo del contexto, se puede entender lo masculino o femenino. La Gemara resuelve la contradicción ahora de las Mishnayot. Que Matnitin a Hadade lo kashia. Las Mishnayot tampoco se contradicen entre ellas. ¿Por qué? Ajá, delega beisha, kae, katane, la belashon va. Porque aquí en nuestra Mishnah de Kiddushin, donde la palabra derech hace referencia a una mujer, entonces la Mishnah lo menciona en femenino. Atam delega beish, kae, pero ahí donde se habla del zab, del hombre que tiene la enfermedad de zab, entonces ahí lo menciona en masculino. Hace referencia a un hombre de Darkosh el Ish Libadek, ya que el proceder de un hombre que tiene Zav es hacerse examinar para saber si fueron provocadas por un factor externo, caso en el cual no se volvería impuro. Ven Darkosh el Isha Libadek de Haisha Nami Beones Mitamea. Pero el proceder de una mujer con respecto al Zav no es de hacerse examinar, ya que la mujer, aunque sea de una manera forzada, que tenga esa secreción de Zab, se vuelve impura de todas maneras. Y por lo tanto, Tan el Ashon Zahar. Entonces la Mishnah enseñó que el que se hace verificar es el hombre y por eso lo enseñó en masculino. Muy bien. Ahora volvemos a analizar por qué nuestra Mishnah empleó el término Shalosh. Y dice así: Maitama Tane Shalosh Mishum Derahim. ¿Por qué la Mishnah dijo Shalosh 3 empleando el género femenino? Por causa de la palabra Derahim, dijimos, que debía mencionar, como alegaste anteriormente. Ahora, Nitne Devarim, Benitne Shelosha, ¿por qué no enseña entonces Devarim, cosas, y que enseñe 3 en masculino? Que diga Devarim y que diga Shelosha. Mishum de Kabae Lemitne Bia. ¿Por qué? Porque entre las formas en las cuales se puede consagrar a la mujer, tenía que enseñar la vía, la relación íntima. Ubia Ikre Derech. Y la relación de Bia, esa relación, se llama Derech. Porque está escrito Derech Geber de alma, Ken Derech Isha Be Me Neefe. Es decir, como dice el versículo, que dice, tal como es el proceder, el Derech de un hombre que tiene una relación con una mujer, ¿sí? Así es el proceder de la mujer adúltera. Entonces ahí vemos que Derech se refiere a la relación íntima entre el hombre y la mujer. Entonces, como va a enseñar Derech y es algo femenino, entonces también lo enseña en femenino. Perdón, como va a enseñar acerca de la vía, de la relación íntima, entonces va a utilizar la palabra Derech para decir 3 derajim, 3 formas, 3 caminos y no 3 devarim. Y como utilizó la palabra Derech, entonces lo enseña en femenino, Shalosh. Muy bien, seguimos. Ha, tinach, vía, se comprende que respecto a la relación íntima se ha apropiado utilizar el término derech, que es gustar, maíka lenemar, pero con respecto al dinero y al documento, ¿qué acaba de decir? ¿Qué vamos a decir? Dice, responde cuando dice, mishum vía, con respecto a la relación íntima, la que me la vuelvo a objetar, es decir, la misión empleó el término derech por la vía, ya que utilizó derech por uno de ellos, lo utiliza para todos. Entonces dice, Betane, Tarte, Atujada. ¿Y acaso es posible que la Mishnah haya enseñado 2 modos que no resulta adecuado? Es decir, el dinero y el documento, empleando la expresión derech por causa de uno solo. Dice, Hanach, Nami, Tzorech, Bia, Ninu. Dice, esos 2 modos, es decir, el dinero y el documento, son también medios necesarios para los cónyuges puedan consumar la relación íntima. Por lo que referirse a ellos es igualmente apropiado a emplear el término derech. Otra respuesta, y si quieres vamos a decir así. Hamani de Rabbi Shimon hi de Tanya. Esta Mishnah, ¿quién es el sabio que la enseñó? Es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, pues Rabbi Shimon dice, mi penema amra Torah, kikaji shisha. ¿Por qué la Torah dijo cuando un hombre toma una mujer? Velo katav ki
tilakach isha leish, y no escribió cuando la mujer sea tomada por el hombre. Y peneshe darko shel ish lechazer al isha, ve'en darka shel isha lechazer al ish. ¿Por qué? Porque la naturaleza, el camino, el derech del hombre es ir en busca de la mujer para casarse, pero no es la naturaleza de la mujer de ir en busca del hombre. Mashale Adam, ¿cuál es? Vamos a comparar esto con qué? Con un hombre, Shavda lo Abda mi Joser al mi. Es decir, este hombre extravió algo. ¿Quién busca a quién? El, el dueño que perdió la cosa busca la cosa o la cosa busca al dueño. Va a la veda mejazer a la abadato, es decir, obviamente el dueño de la pérdida es el que va en busca de la pérdida y no al revés. Muy bien, continuamos entonces y nos dice la Gemara, dice, vamos a ver otros lugares donde se empleó el término derech y presenta una objeción al respecto y dice así, Veaditnan y aquello que se enseña en la Mishnah sobre el Zab, Beshiva de Rahim Botkim et Zab, de 7 modos de Rahim se ha de examinar el Zab. Litne de Barim, que enseñe, en lugar de Rahim, que enseñe de Barim 7 cosas. Hatam, Haka, Mashmalan. Dice ahí, ¿esto qué es lo que enseña Mishnah? ¿Qué quiere enseñarnos? Cuando utiliza la palabra derech. Darka de mejla y etera. Le atoye le desdiva. De darka de mishteya y etera. Le atoye de desdiva. Es decir, nos viene a enseñar que el darka, que lo que es característico, el derech, que la comida en exceso provoque esa zaba, y también es una característica, es un derech, que la bebida en exceso provoque ese zab, esa polución. Otra cita. Veaditnan y aquello que se enseña en la Mishnah de Orlá, 16, perdón, de Bikurim. Etrog shave leilan beshlosha derjim. El etrog se compara con un árbol en tres aspectos. Derahim, ¿sí? Y dice shlosha en masculino. Lidne de Barim, que enseña entonces de Barim cosas en tres cosas. Mishum de Bainan Matne Sefa. La Mishnah dijo así, ¿por qué? Porque tuvo que enseñar al final, en la última parte de esa Mishnah, lo siguiente. Velayerek Bederej Ejad. Y es similar a una verdura en un aspecto, en un derech. Por ello empleó el mismo término en dicha frase. Es decir, no dijo Devarim, dijo derech, porque del otro lado también va a decir derech. Es decir, que hay un concepto en la Mishnah, que es el concepto de la simetría. Siempre busca utilizar los mismos términos al principio y al final. La Gemara no acepta esta respuesta. Sefanami, nitne de davar. Entonces también que en el final de esta Mishnah, que enseñe de una forma, de una cosa, davar en lugar de derech. Pues continúa la Gemara respondiendo y dice, hatam haka mashmalan. Ahí, esto es lo que la Mishnah quiere indicarnos. Dice, de darka de etrog que yerech, que la naturaleza del etrog es similar a la de la verdura. Yerek, perdón, ma yerek darko legadel alcohol mayim ubishat lekitato eisuro, así como la naturaleza de la verdura es crecer con todas las aguas, es decir, su crecimiento requiere tanto de agua de lluvia como de riego. Por ese motivo, en el momento de su recolección, es cuando se fija el maaser. Af etrog, también el etrog, darko legadel alcohol maim ubeshaat lekitato isuro. También el etrog crece de todo tipo de aguas y en el momento en el que se corta, se recolecta ese etrog, se fija el maaser. Es decir, sabemos que hay diferentes tipos de maaser, de diezmo. El maaser ani o el maaser sheni. Si se le da a los pobres o si se tiene que consumir en Jerusalén. Va a depender del momento en el cual se recolecta y no del momento en el que florece. Behaditnan, y aquello que se enseñó en una Mishnah, que está en el Tratado de Bikurim también. Dice, el koi es un tipo de animal sobre el cual hay una duda, si es clasificado como un animal salvaje o un animal doméstico. Ahora, si es un animal salvaje, entonces hay diferencias en cuanto a las leyes de kashrut de ese animal, sobre el cebo, etc. Entonces, el koi
tiene aspectos, yesh bo derajim shabel hayá, tiene aspectos en los que se asemeja a un animal salvaje, una hayá. Yesh bo derajim shabel behema, y otros que se asemeja a un animal doméstico. Yesh bo derajim sheshabe lehayá vele behema. Y hay otros aspectos en los que es tanto un animal salvaje como un animal doméstico. Veyesh bo derajim sheeno shabe lo lehayá velo le behema. Y otros aspectos en los que no se asemejan ni al animal salvaje ni al animal doméstico. Ahora, nitne devarim. ¿Por qué aquí habla siempre de derajim, 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 derajim? Que enseñe devarim cosas. Hay cosas en las que se parece a uno y hay cosas en las que se parece a otro. Que enseñe directamente la palabra devarim. Entonces, ve tú, Haditnan, y también aquello que se enseñó en otra Mishnah. Esta otra Mishnah donde está en el Tratado de Gitín, al que acabamos de ver. Zo achat min derajim sheshavu giten ashim le shichrur abadim. Esta es una de las formas, de los aspectos, de los derajim, dice, en los que los gitín se asemejan a los documentos de emancipación de los esclavos. Nitne de barim, hay que también que en lugar de derajim, que enseñan cosas de barim. Ela, entonces para acabar, vamos a concluir así, dice Ela, coleja de Ika plukta tane derajim. Entonces ahí donde el asunto en el que haya una diferencia, ¿sí? Para todo asunto en el que haya diferencia entre sus distintos casos, y en alguno de ellos no sea aplicable la enseñanza de la Mishnah. Entonces, ¿qué se enseñó? Se enseñó derajim, de joleja, de leka plukta, y todos aquellos casos que no tienen discusión. Tane de barim, ahí se puede enseñar la palabra de barim, cosas. La Gemara corrobora esto y dice, Daika name de katane sefa. Fíjate que esto también se puede aprender de lo meticuloso que fueron las palabras en la cláusula final de la Mishnah acerca del etrog. Rabbi Eliezer Omer, dijo Rabbi Eliezer, etrog shave leilan lekol davar. El etrog se asemeja a un árbol para toda cosa. ¿Y ahí qué utilizó? Utilizó la expresión davar. ¿Por qué? Porque no hay diferencias, no hay discusión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo concluye sobre esto la Gemara? Y dice, Shmamina. Efectivamente, lo último que acabas de decir es una prueba muy válida de por qué a veces se puede utilizar la palabra davar y por qué a veces hay que utilizar la palabra derajim. Hasta aquí llega nuestro primer daf de Masejet Kiddushin. Que tengamos un excelente día, que tengamos el mérito de, igual que estamos comenzando, poder llegar a su finalización de aquí dentro de 81 días. Tengamos todos una excelente noche. Hizku Veimsu.